Bueno. Vamos a ver qué pasa con la resistencia en corriente alterna. Entonces la resistencia lo que hace es cuando le aplicamos una corriente alterna, pues aquí es un voltaje de corriente alterna. Entonces tenemos la resistencia, necesariamente por ella pasa una corriente, pero también este voltaje pues se ve reflejado en la resistencia. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia, el valor del voltaje y el valor de la corriente aumentan al mismo tiempo. Entonces, este voltaje, la línea azul la vamos a representar para el voltaje, y con esta línea roja, pues representaríamos la corriente. Entonces, la corriente aumenta cuando aumenta el voltaje. Y el voltaje, se dice que está en fase con la corriente. Entonces, eso es lo que pasa cuando se le aplica una señal alterna. Pero bueno, también aquí se puede ver como con fasores, porque creo que eso no lo indicamos. Los fasores, pues no, lo que se representa con más bien el voltaje se representa con un vector. Y aquí se dice que también la corriente lleva la misma dirección. Entonces, aquí no hay no hay desplazamiento entre el voltaje y la corriente. Aquí no hay desfasamiento. Bueno, ahora, si yo considero, es más, podemos poner esa notita para que quede como el comportamiento. Aquí el voltaje y la corriente están en fase. Eso quiere decir que lo que les mencionaba, ¿no? Que si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Si disminuye el voltaje, disminuye la corriente. Bueno, eso es lo que pasa con la resistencia. Ahora vamos a considerar el inductor o la inductancia. Si tenemos el inductor, pues vamos a tener un circuito similar al que tenemos acá, ahí arriba para la resistencia. Y bueno, tendríamos así nuestra inductancia. Mira, aquí en este caso, pues vamos a considerar también en una misma gráfica tanto el voltaje como la corriente. En este caso, sí hay adelanto del voltaje respecto a la corriente, o podemos decir que la corriente se atrasa respecto
al voltaje. Entonces el voltaje aumentaría así. Bueno, tendríamos esa señal. Y la corriente empieza a crecer después del voltaje. Entonces aquí, en este caso, con los fasores, pues los tendríamos de la siguiente manera. Aquí podemos nosotros colocar en el eje X, ya sea la corriente o el voltaje. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, aquí el voltaje. Si consideramos así el voltaje, se dice que se atrasa la corriente. Entonces, la corriente se atrasa a 90 grados y aquí la podemos representar. Entonces, así nos queda nuestra gráfica. Y bueno, aquí decimos que la corriente se atrasa 90 grados. La corriente se atrasa 90 grados respecto al voltaje. Entonces, existe desfasamiento. Bueno, eso sucede con la inductancia. Y con la capacitancia, pues también va a haber un atraso, pero ahora del voltaje. Entonces vamos a dibujarlo en esta parte. Puedo borrar ya el circuito de la resistencia para poner el de la capacitancia, muchachos. Recuerden que esto es todo respecto al tiempo, ¿eh? Sí puedo borrar el primer circuito. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la capacitancia. Entonces tenemos la capacitancia. La capacitancia, pues ahora igual le vamos a aplicar un voltaje alterno. Le conectamos una capacitancia. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con las señales. Ahora, para que no nos movamos del origen, pues ahora vamos a considerar en cero el incremento de la corriente. Y bueno, después de un determinado tiempo, pues ahora empieza a crecer también el voltaje. Entonces el voltaje queda de esta manera. En ambos casos, en este, pues este desfasamiento es de pi sobre 2, o también podemos decir que es igual a 90 grados. Tenemos un desfasamiento de 90 grados. Entonces aquí, pues el capacitor hace que el voltaje se retrase, y aquí nos quedaría, en cuanto a fasores, pues tendríamos lo siguiente. Vamos a considerar el valor de la corriente en el sentido de la positivo del eje X, y el voltaje pues nos daría, el voltaje, sí, en el capacitor
nos daría hacia abajo. Entonces, ese sería nuestro diagrama. Y aquí vamos a decir que el voltaje se atrasa 90 grados respecto a la corriente. Entonces aquí vamos a representarlo así. Recuerden que la corriente es la gráfica roja y el voltaje la gráfica azul. Entonces eso es lo que pasa con nuestros elementos. Bien, el otro aspecto que tenemos que considerar, pues es pues cómo se manejan los fasores. Entonces, vamos a ver ahorita cómo nos quedarían los fasores cuando tenemos circuitos ya, combinaciones de la inductancia, de la resistencia con la capacitancia y de la resistencia con la inductancia y después los tres elementos. Aunque creo que sí ya vimos esa parte, ¿no? A ver, ahorita les digo o dibujo los circuitos para ver si ya los hicimos. Bien, podemos ya borrar esos circuitos para relacionarlos con los fasores. ¿Sí? ¿Sí ya podemos borrar los circuitos? Ok. Bueno, entonces, ya me acordé, me parece que así individualmente no lo habíamos visto. Lo que habíamos visto es, pues, la combinación, ¿no? La combinación de los circuitos, del circuito RC. El circuito RC, ese lo habíamos considerado de esta manera. Primero vamos a considerar el circuito RL. Entonces tendríamos la inductancia R y L. Eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Y de aquí decíamos que esto nos daba como resultado una impedancia. Una impedancia Z, ¿verdad? Sí, ya habíamos visto eso. ¿Sí? Todo esto pues se puede convertir a una sola impedancia. Y la impedancia pues la habíamos considerado, Z es la impedancia. Y para este caso pues Z era igual a la raíz cuadrada de R cuadrada más aquí sería XL al cuadrado. Las fórmulas para encontrar XL y XC ya las habíamos mencionado, ¿no? No, profesor. ¿No? Entonces, vamos a ver. Sería
Aquí voy a poner de una vez las dos. XL sería 2pi por la frecuencia por la inductancia. Entonces, esto ya nos da, en la reactancia, se llama reactancia, la reactancia inductiva. Y bueno, se hace esta conversión para que XL ya nos da en ohms. Entonces ya podemos sacar esta impedancia con esta fórmula y ya podemos sumar las dos cantidades porque ya las dos estarían en ohms. Bueno, pero entonces, eso sería en cuanto a XL. Si tenemos un circuito ahora con con la capacitancia, el circuito RC, bueno, pues tendríamos también nuestra fuente de alimentación. Aquí tendríamos R y aquí tendríamos la capacitancia. Entonces, este circuito pues nos queda equivalente a una fuente de voltaje alterno con una impedancia. Y bueno, pues ya tendríamos así nuestro circuito equivalente. Entonces, estas dos elementos, si queremos sacar el valor absoluto de Z, pues aquí sería el valor de R cuadrada, o sea, la resistencia, que se le llama la parte real, y le voy a poner el signo más porque en realidad XL nos da un valor negativo, pero ya digo XC, pero ya al elevarlo al cuadrado pues nos va a dar positivo. Entonces aquí XC es igual al inverso de 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces esto decimos que es la reactancia capacitiva. Y bueno, ya cuando se maneja la impedancia con los dos valores, la impedancia aquí, Z, podría ser igual por ejemplo, a 4 ohms, pero si es reactancia capacitiva, sería menos, vamos a considerar, por ejemplo, 2 veces I. Esta reactancia es la reactancia capacitiva. Esa es la reactancia capacitiva. Y nos da normalmente la vamos a indicar como una cantidad negativa. Y acá, en esta Z sería igual a, por ejemplo, la parte real, podríamos poner la misma, 4 más 2i, o más J2, por ejemplo, podrían poner los factores. A veces en análisis de circuito primero ponen la I y luego el coeficiente, o también utilizan la letra J, y esto nos lleva al álgebra de los números imaginarios. Así es como se manejan las cantidades en corriente alterna cuando tenemos
circuitos RL, RC, o incluso los 3 elementos. Bien, entonces, aquí sí es importante marcar esto, que cuando tenemos una inductancia, una reactancia inductiva, vamos a tener el signo más cuando tenemos una reactancia inductiva. Y si tenemos una reactancia capacitiva, pues ahora tenemos un signo menos cuando la manejamos de esta forma la impedancia. Ya que esto sí nos va a dar la impedancia ya en ohm, pero es el valor absoluto. Eso sería el valor absoluto. Entonces, si tenemos una impedancia de esta forma, pues la tenemos que, para saber su valor absoluto, tendríamos que aplicar esta fórmula. Y pues la impedancia va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces voy a borrar esta parte para considerar el circuito RLC. ¿Puedo borrar el circuito, muchachos? Sí, profesor. Ok, entonces, fíjense, ahora tendríamos el circuito RLC. Entonces, si tenemos el circuito RLC, pues vamos a tener la combinación de la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Entonces aquí pues vamos a tener la fuente de voltaje y aquí tenemos la capacitancia. Al final de cuentas, esto todo nos va a representar una impedancia. Todos estos elementos los podemos compactar en una impedancia. Aquí, igual que en los circuitos anteriores, tendríamos nuestro circuito equivalente con una impedancia. La Z se puede colocar dentro del rectángulo o fuera de él. Perdón, fuera de él. Entonces, vamos a tener la misma situación. Bien, aquí miren lo que sucede. Entonces es que para encontrar la impedancia, el valor absoluto de la impedancia, pues también tendríamos que sacar la raíz cuadrada de R cuadrada más, ahora como son los dos elementos, la inductancia y la capacitancia, es XL menos XC. Y esta resta, pues sería elevado al cuadrado. Así es como nos quedaría la impedancia. Entonces vean cómo cuando nada más tenemos la resistencia y la inductancia o la capacitancia, pues nada más vamos a tener R cuadrada más XC al cuadrado, en caso de que nada más tengamos RC. Si tenemos RL, pues sería R cuadrada más XL al cuadrado. Pero si tenemos los dos elementos, inductancia y capacitancia, bueno, pues entonces tenemos que realizar esta resta, es XL menos XC. Bien, aquí antes de que borre esto, nada más hacer la observación de que esto, pues es el 2pi es una constante, esto es la frecuencia, y bueno, esto sería la capacitancia.
Entonces en el XL, pues era 2πfL, la frecuencia y el valor de la inductancia. Entonces con estas fórmulas de XL y XC, transformamos, por decirlo así, estos valores de henrios o faradios a ohms para poder trabajar el circuito, pues como lo veníamos trabajando con resistencias. Bien, pues así nos quedaría nuestra fórmula de la impedancia para los tres elementos. Bien, ahora vamos a ver los fasores, pero ya considerando los tres elementos, porque además de la impedancia, bueno, miren aquí, por ejemplo, cuando tenemos ya, aunque tengamos un RC, RL o RLC, al final tenemos una impedancia. Aquí tenemos un voltaje de corriente alta. Y aquí habría una corriente. Aquí en este caso, pues la corriente, esta corriente es igual al voltaje sobre la impedancia, como lo hemos manejado en la ley de Ohm, volt sobre ohms. Entonces así es como se maneja. O sea, se manejan los mismos, las mismas fórmulas como si estuviéramos trabajando con la ley de Ohm en corriente directa, solo que aquí pues va a haber variables para, más bien, de acuerdo a cómo queramos manejar nuestro circuito, podemos manejarlo de esta manera, con las impedancias, con las reactancias, o también podemos tener aquí el manejo de números imaginarios con la parte real y la parte imaginaria. Esto es por lo siguiente. Vamos a ver entonces esos factores. ¿Puedo borrar ya esta parte, muchachos? Bueno, ya todo el pizarrón. Sí, ya, profesor. Sí, ok, entonces voy a borrar todo el pizarrón porque vamos a ver cómo se comportarían los fasores. Bueno, pues vamos a tener los fasores. Si tenemos bueno, serían primeramente de voltajes. Si tenemos los fasores de voltajes, los fasores de voltajes, podemos tener esta situación. Me voy a colocar con otro color los ejes. Y bueno, aquí, en este caso, vamos a manejar esta como la parte real. Esta es la parte real. Entonces, la parte real, esta es la parte real y nos representa a la resistencia. Como tenemos podemos tener los dos elementos de reactancia capacitiva o inductiva. Bueno, entonces vamos a tener un elemento que va a ir hacia arriba y ese va a ser el voltaje, pero de la inductancia. Entonces aquí, si es de voltajes, entonces tendríamos el voltaje de la resistencia, el voltaje de la inductancia, y bueno, para acá abajo tendríamos nosotros el voltaje de la capacitancia. Entonces, dependiendo de cuál sea mayor,
de las reactancias, pues vamos a tener también diferentes valores de voltaje. Entonces, si el voltaje de la inductancia es mayor, pues vamos a tener este resultado. Este resultado nos va a dar la resta de BL menos BC. BL menos BC. El voltaje de la resistencia, pues ese no hay ningún problema porque está sobre otro eje. Entonces vean cómo aquí, pues vamos a tener esa situación del resultado de la resta. Entonces, aquí en este caso, el voltaje de la inductancia es mayor que BC. Pero podemos tener también el caso contrario, es decir, cuando nosotros vamos a considerar menor el voltaje de la inductancia, BL, y acá, bueno, sí, vamos a considerarlo mejor hacia abajo ya. Nos quedaría así. Sobre este eje nos quedaría la resta de estos voltajes. Y bueno, cuando tenemos este resultado, pues lo que va a suceder, o lo que sucede es que el voltaje bueno, esto nos va a representar también el valor de BL menos BC. Entonces aquí, cuando tenemos el resultado de esta resta hacia abajo, es cuando BC ahora es mayor que BL. Aquí aproximadamente los estoy colocando igual. Pero bueno, si tenemos esta situación, entonces BL tendría un valor muy grande en el sentido positivo y BC tendría un valor más pequeño. Entonces, dependiendo de cuál sea mayor, vamos a tener como resultado este vector hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pero ahora miren, eso pasa con los voltajes, pero el resultado del voltaje ya ahí en el circuito, pues va a ser el siguiente. Vamos a tener BR y el elemento que sería BL menos BC. Entonces, este voltaje que resulta, este voltaje que va a resultar aquí, es el voltaje de la impedancia, ¿sí? Porque ya tendríamos ahí englobados a los dos elementos, bueno, a la parte real y a la parte imaginaria. Entonces, esta parte imaginaria, pues depende de las reactancias inductivas o capacitivas, o la reactancia capacitiva. ¿Qué sucede con los fasores de corrientes? Bueno, con los fasores de corrientes podemos tener esta situación. Voy a hacer primero nada más un ejemplo en el que vamos a tener
mayor el valor de el valor de la corriente en la inductancia, sería, por ejemplo, este valor. Esa sería la corriente en la inductancia. Y la corriente en la capacitancia lo vamos a hacer muy pequeño. Esto es corriente en la capacitancia. Y bueno, aquí tendríamos nuestra corriente en la resistencia. Entonces aquí, pues vamos a tener como resultado, vamos a tener un vector que va a ir hacia arriba, es decir, aquí vamos a tener el IL menos, vamos a colocarlo aquí, IL menos IC, y la corriente en la resistencia pues quedaría igual. Entonces así nos quedaría. En este caso, en el que la corriente de la bobina es mayor que IC. Entonces aquí IL es mucho mayor que IC. Si IL es menor, entonces el vector iría hacia abajo. Bueno, pues eso sería lo que sucedería con nuestros, viéndolo desde el punto de vista de fasores. Así es como podemos ver los voltajes y las corrientes. Pero fíjense también pues el circuito con los tres elementos va a tener una impedancia, y esa impedancia va a depender de la resistencia y de la inductancia y la capacitancia. Entonces también pues ya vimos, ¿no?, que la Z puede ser la raíz cuadrada de R cuadrada más XL menos XC al cuadrado. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, ese voltaje en la impedancia, pues también lo podríamos representar de la siguiente manera. Si queremos saber el valor absoluto de BZ, pues sería la raíz cuadrada de BR cuadrada más BL menos BC al cuadrado, y así es como lo vamos a encontrar el voltaje. Bien, aquí también con las corrientes, ¿verdad? La corriente en la impedancia sería la raíz cuadrada de la corriente en la resistencia al cuadrado más la corriente en la inductancia menos la corriente en la capacitancia, y sería elevado al cuadrado. Entonces así nos quedan esas fórmulas. Bueno, creo que eso es todo lo que podemos mencionar de los fasores. Y si tenemos los tres elementos en el circuito, lo podemos ver de la siguiente manera. El circuito RLC, tendríamos
la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Aquí vamos a tener el voltaje directo, digo, alterno. Y bueno, si queremos ver sus señales, aquí es L. Pues podemos considerar para cada elemento qué es lo que pasa con el voltaje y la corriente. Algunos actores así lo representan. Entonces ya vimos que cuando tenemos la resistencia, en la resistencia tendríamos esta situación. Es decir, el voltaje y la corriente estarían en fase. Ahora, si tenemos la inductancia, bueno, pues entonces aquí el voltaje estaría así, pero la corriente aquí se atrasa. Aquí se atrasa la corriente. Y si tenemos el capacitor, pues ahora la corriente la vamos a tener partiendo desde el momento de 0, podríamos decir 0 segundos, ¿verdad? Porque esto es el tiempo. Y ahora el capacitor es más bien el voltaje es el que se atrasa. Así nos quedaría. Entonces, algunos autores ya representan este diagrama, así con las señales y con los fasores, pero aquí, pues, cuando vimos individualmente lo que pasaba con los fasores, aquí lo resumimos, aquí sería el tiempo. Entonces, cuando tenemos la resistencia, decíamos que tanto el voltaje como la corriente, bueno, ahorita ya puse primero la corriente. Vamos a poner primero el voltaje. Primero el voltaje y la corriente están en fase. Después, en la inductancia, se atrasa la corriente respecto al voltaje. Entonces aquí nos quedaría el voltaje y la corriente nos quedaría hacia arriba. Eso quedaría. Esto ya resumiendo lo que vimos al principio. Y aquí, igual, ahora esta corriente se dice, más bien se atrasa el voltaje respecto a la corriente y se representa el voltaje hacia abajo. Entonces, así nos quedarían los fasores. En resumen, sería eso. Bueno, ahora miren, para considerar estos elementos que hemos mencionado aquí, vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a considerar, pues podemos considerar los 3 elementos o nada más 2 elementos en el circuito. Vamos a checar a ver cómo obtendríamos la impedancia, por ejemplo.
que eso es lo que nos pues vamos, lo que nos interesa en estos circuitos. ¿Puedo borrar esta parte para poner el ejercicio, muchachos? Sí, profesor. Ok, entonces, mire. Vamos a ponerlo completamente al azar. Y vamos a decir encontrar la impedancia en un circuito vamos a considerar los tres elementos. En un circuito RLC al que se le aplica un voltaje de 20 volts de corriente alterna, por ejemplo, y con una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Ok, y vamos a considerar el circuito y aprovechando la figura, le vamos a colocar un valor de resistencia vamos a considerar de 10 ohms, por ejemplo. La inductancia la vamos a considerar de 5 milihenrios y la capacitancia de 6 microfarads, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros elementos. Aquí el voltaje, pues son 20 volts de corriente alterna, y bueno, ahí tenemos la frecuencia. Ok, entonces, ¿podemos borrar esta parte para hacer los cálculos? Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, esto que estoy borrando, vean cómo lo conjuntamos nada más en el circuito, pero RLC, pero lo vimos individualmente con el circuito RL, RC, y bueno, ahora eran los tres elementos RLC. Ok, entonces, los datos que tenemos aquí, en este caso, pues tenemos el voltaje. El voltaje es igual a 20 volts. Bueno, vamos a ponerle VCA, voltaje de corriente alterna, 20 volts. La frecuencia de 50 ciclos por segundo. Y bueno, pues ya tenemos allá los valores de las resistencias. Entonces, primeramente vamos a encontrar un circuito equivalente en el que tengamos nuestro voltaje de corriente alterna. Y bueno, aquí vamos a encontrar la impedancia. Hay que ver cuánto vale esa impedancia. Para encontrar la impedancia, pues necesariamente tenemos que encontrar XL, que sería 2pi por F por L. Entonces aquí, pues esto nos queda 2pi por 50 por esa es la frecuencia, la inductancia, que son 5 milihenrios, sería 5 por 10 a la menos 3 henrios.
Y esto ya va a darnos como resultado una reactancia inductiva en ohms. Y la reactancia capacitiva sería el inverso de 1 sobre 2 pi Fc. Entonces sería igual a el inverso de 2 pi por la frecuencia, que son 50 ciclos por segundo, por la capacitancia, que son 6 microfaradios, que sería 6 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces aquí pues ya vamos a tener la reactancia capacitiva también en ohms. Vamos a ver cuánto nos da el primer resultado de la reactancia capacitiva, inductiva. $1.5707 dio 1.5707 ohms. Eso es lo que vale la reactancia inductiva. A ver, chequenlo, a ver si no me equivoqué por ahí. Tengo lo mismo, profesor. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el inverso de esa, es de 2 pi. $530.51. A ver, chequenle. 530.51. Así nos daría. ¿Sí es correcto este valor, muchachos? Sí, profesor. Sí. Bien, entonces si ya tenemos nuestras dos reactancias inductiva y capacitiva, pues ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la impedancia, que sería la raíz cuadrada de la parte real, que sería la resistencia, más XL menos XC elevado al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría la raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Y bueno, aquí, como no estamos manejando números imaginarios, entonces sí vamos a respetar aquí esta resta. Aunque aquí pues va a quedar negativo porque tenemos la x mayor, pero al elevarlo al cuadrado pues va a ser positivo, entonces sería 1.57, ¿era 67 o 07? 07. 07, ¿verdad? 07 menos 530.51 y esto elevado al cuadrado.
Entonces eso nos va a dar la impedancia. Al final les digo, pues nos va a dar positivo. Bueno, entonces vamos a ver cuánto nos da esa impedancia. ¿529? Entonces esto nos da 529.033. Ya ese es nuestro resultado. En caso de que nos hubieran pedido la corriente, pues es un circuito en serie, porque aquí los tres están en serie. Entonces la corriente era, como les decía, el voltaje sobre la impedancia. Entonces aquí en este caso es 20 volts, 20 entre 529.033. No sé cuánto nos dé esa corriente. A ver, voy a tomar nada más los valores que tomé ahí, que sería 20 entre 529.033. Punto 0378. Aquí sería, bueno, voy a poner el punto. Esa sería la corriente. Pero pues aquí nosotros nos habían pedido la impedancia. Adicionalmente, ya encontramos la corriente. Pero bueno, aquí recuerden, aquí ya estamos manejando voltaje alterno, o sea, son amperios, pero es corriente alterna. Entonces así nos quedaría nuestro circuito. Esa sería la solución. Bueno, fíjense que ahora hemos estado hablando de los fasores y con cualquier diagrama que tengamos, ya sea de la impedancia y la resistencia, o de los voltajes, o de las corrientes, vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Y en el caso de la impedancia, pues, bueno, vamos a dibujar primeramente el diagrama con la impedancia y las reactancias, y vamos a mencionar lo que es factor de potencia. Bueno, ¿puedo borrar ya esta parte, muchachos? Oigan, ya no les pregunté si fue el resultado correcto. Sí es el resultado correcto, profesor. Ok. ¿Lo puedo borrar ya? Sí.
Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, así nos quedaría nuestro resultado. Bueno, les comentaba que en este caso también, más bien en corriente alterna, se maneja el término de factor de potencia. El factor de potencia, FP, se puede abreviar, FP. Se puede representar ya sea con el triángulo o los fasores de la impedancia, de los voltajes o de las corrientes. Por ejemplo, si yo tengo un circuito que tiene los tres elementos, la inductancia y la capacitancia, y bueno, también la resistencia, tendríamos este diagrama, la parte real, y aquí pues sería XL menos XC, o en su defecto, si tenemos nada más inductancia, pues nada más sería XL. Si tenemos nada más capacitancia, pues sería XC. Pero vamos a considerar que están los tres elementos. Entonces sería XL menos XC. Y aquí en un diagrama dijimos que esto nos representaba la impedancia. Entonces, bueno, pues este diagrama nos va a dar un ángulo que sería este ángulo. Algunos autores lo llaman ángulo phi, o también es más usual que también manejar el ángulo teta. Pero aquí el factor de potencia es igual al ángulo teta. Entonces, pues aquí, si nosotros queremos hallar el valor de teta, pues el valor de teta va a ser igual a la tangente a la menos 1. Recuerdan que desde los problemas de cargas manejábamos la tangente a la menos 1 de la sumatoria en Y sobre la sumatoria en X. Aquí sería este vector en Y, que sería XL menos XC sobre la parte real. Entonces, esto se llama factor de potencia. Y es este ángulo. Entonces, generalmente, pues el ángulo va a ser menor a la unidad. Si también tenemos, por ejemplo, pues ahora los voltajes, pues igual también el ángulo entre los voltajes va a ser tenemos así nuestro voltaje de la resistencia, y acá el voltaje de L menos el voltaje de C. Entonces, aquí vamos a tener el voltaje de la impedancia. Entonces aquí este ángulo es el ángulo teta, pero en ambos casos el ángulo teta se llama factor de potencia. Eso es lo que tenemos en corriente alterna. Bueno, más adelante vamos a ver también que el factor de potencia se puede encontrar también así con las potencias. Vamos a tener una potencia real, que sería la que nos va a dar
elemento resistivo, y la potencia, la potencia aparente, que sería, no, la potencia reactiva, que sería este vector, que va a resultar de estos elementos, y se le llama potencia aparente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues así nosotros tendríamos nuestro factor de potencia. Existe otros elementos que se manejan en los circuitos de corriente alterna. Hasta el momento hemos mencionado la impedancia, pero igual que en resistencia, si nosotros tenemos el inverso de la resistencia, de la impedancia, vamos a tener un término que se llama admitancia. La admitancia se va a representar con la letra Y, Y es igual a 1 sobre Z. Entonces, vean cómo si nosotros tenemos esta admitancia, que es el inverso de la impedancia, si la impedancia está dada en ohms, entonces esto también va a estar dado en Siemens, que son las unidades inversas a ohms, o en mhos. Esa es esas son las unidades. Recuerdan que, por ejemplo, en la teoría de la resistencia, pues también teníamos la inversa de la resistencia, pero la inversa de la resistencia era la conductancia. Y esa, la conductancia, la representábamos con la letra G. Aquí en corriente alterna se llama admitancia y es el inverso de la impedancia. Bien, en caso de que nosotros tuviésemos también elementos por la forma de los valores con pues sería con números imaginarios. Bueno, vamos a ver la impedancia. La impedancia, aquí siguiendo con la de la admitancia. La admitancia sería el inverso de la impedancia, pero la impedancia tiene la parte real más menos la parte imaginaria, que sería XL menos XC. Así podemos manejar la admitancia. Entonces quiere decir que Z también la podemos representar con la parte real y más menos con la parte imaginaria XL menos XC, lo que resulte, lo que sea más más grande, la reactancia inductiva o la capacitiva. Fíjense que hasta podríamos considerar allí a las reactancias como, más bien en forma general,
aquí podría ser igual a R más menos la parte imaginaria por el resultado de que nos dé de las inductancias. Así podría ser también. Bueno. Pues eso es lo que podemos mencionar con la admitancia y la impedancia. Ahora, hemos estado hablando de la impedancia, pero si tenemos un circuito en serie de impedancias, aquí podemos llamar Z1, nuestra Z2 y un Z3. Están en serie. Entonces, fíjense, la impedancia total sea como sea que la manejemos, ya sea que hagamos la conversión en ohms, ya para que lo manejemos en ohms, o que se maneje como números complejos, va a ser la suma Z1 más Z2 más Z3 y nada más. Entonces se comporta como si fuera un circuito con resistencias. Y igual cuando tenemos la impedancia en paralelo, digo, sí, la impedancia en paralelo, vamos a tratarlo como si tuviéramos una combinación de resistencias en paralelo. Aquí sería mi Z1, Z2 y Z3. Aquí tendríamos la Z total. Bueno, si tenemos más de 3, pues tendríamos 1 sobre Z total igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3, etcétera. Entonces, esa sería la impedancia equivalente en paralelo. Y aquí sería la impedancia equivalente en serie. Entonces, generalmente, pues nos va a convenir que ya la impedancia esté en ohms, porque si tiene este formato, vamos a ocupar el álgebra de los números complejos. Y bueno, por ejemplo aquí, ven cómo si tenemos esta fórmula de la impedancia, pues tenemos la parte real, pero esta sería la parte imaginaria. Entonces, entre la parte real y la imaginaria también hay un ángulo. ¿Sí? Entonces, es también usual que en los circuitos con corriente alterna se manejen ángulos. Entonces, todo se va pues se va haciendo más laborioso. Entonces, depende de lo que, de cómo tengamos el circuito, es como lo vamos a trabajar. Bien, esto sería lo referente a los circuitos. Pero ahora lo que nos
nos corresponde es considerar pues el campo magnético para ver cómo se genera una corriente inducida o un voltaje inducido. Entonces vamos a ver ese campo magnético y es el principio pues, básico de cómo vamos a generar voltaje o corriente en un campo magnético. Bien, la única observación que aquí ya les podría hacer es que pues vamos a tener circuitos con impedancias pues iguales a los que vimos con resistencias, circuitos en serie, circuitos mixtos, o también aplicar las leyes de Kirchhoff con impedancias, pero el procedimiento es similar al que ya hemos visto en clase, solo que aquí pues ya va a ser en corriente alterna, y bueno, podemos, vuelvo a repetir, podemos manejar números complejos o transformar las impedancias a ohms para que el cálculo sea más sencillo, pero también los cálculos pueden incluir ángulos entre la parte real y la parte imaginaria. Bien, puedo borrar esa parte para empezar a ver lo de campo magnético. ¿Sí puedo borrar ya esa parte, muchachos? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, fíjense, tenemos el campo magnético. El campo magnético pues podemos obtenerlo desde un imán, por ejemplo. Si tenemos un imán con sus dos polos, el polo norte y el polo sur, entonces en él se genera un campo magnético. Se dice que las líneas de fuerza salen del polo norte y se dirigen hacia el polo sur. Entonces así tendríamos nuestro campo magnético. Ese sería nuestro campo magnético de un imán. Este es el campo magnético. También se considera, por ejemplo, a la Tierra. Vamos a considerar la Tierra, nuestro planeta, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a tener un polo norte y un sur. Así lo vamos a representar. Entonces, igual las líneas de campo magnético que dice que salen del polo norte y se dirigen hacia el polo sur. Entonces, este es el campo de la Tierra, su campo magnético. Su campo magnético. Entonces, este campo magnético, pues lo vamos a detectar con puede ser con un imán. Pero tenemos otras fuentes de campo magnético. Si tenemos un conductor con corriente,
vamos a considerar un conductor que lleve una corriente. Entonces se genera alrededor de él un campo magnético. Este es el campo magnético del conductor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, bueno, empezando con el imán. Si tengo, y así lo representan los autores, un imán y en una hoja colocamos limaduras de hierro, al acercar el imán, pues se va a formar el campo magnético. Todas las limaduras se van a formar con la dirección del campo magnético. Ahora, si tenemos en la Tierra, pues podemos utilizar una brújula, ¿verdad? Con la brújula nosotros podemos orientar el norte y el sur, pero esa brújula se orienta por el campo magnético de la Tierra. Entonces, fíjense, si yo aquí tengo un conductor y le colocamos una brújula, pues la brújula se va a orientar con la dirección de, creo que ahí lleva acento, con la dirección del campo. Si la corriente va en sentido contrario, entonces la brújula se va a orientar en sentido contrario, o sea, se va a estar moviendo. Entonces, por eso algunos, no más bien algunos, sino un aparato de medición que es el amperímetro de gancho. Ese amperímetro tiene un ganchito que puede abarcar, más bien envolver al conductor, y con el campo magnético que genera la corriente se puede medir la corriente precisamente que pasa por él, o el voltaje más bien la corriente que pasa por él. Bien, entonces este campo magnético, pues este campo magnético recibe el nombre de inducción magnética. Entonces también se le puede llamar inducción magnética. Entonces, esta inducción magnética o campo magnético alrededor del conductor es por el movimiento de las cargas que se generan en el conductor, que son las que forman a la corriente. Entonces, generalmente a este campo magnético se le va a representar con la letra M. Ahora, si nosotros tenemos también una bobina, por ejemplo, en una bobina, pues tendríamos nosotros un conductor, lo enrollamos y bueno, pues tenemos la construcción de la bobina. Entonces, si yo le hago pasar una corriente, en la bobina se va a generar un campo magnético alrededor de ella. Y aquí normalmente se dice que el polo norte se genera en el extremo en donde entra la corriente, y el polo sur en este extremo. Pero estos campos son producto de la corriente que pasa a través del conductor.
Entonces, allí es un conductor recto. Aquí está enrollado. Entonces, al estar enrollado, la corriente se encuentra una resistencia al paso de la corriente, pero se habla aquí que la corriente que estamos suministrando es una fuerza electromotriz. Entonces, por el enrollamiento hay una fuerza contraelectromotriz, pero al final de cuentas es más grande la fuerza electromotriz que la contraelectromotriz y la corriente pasa a través del conductor o a través de la bobina y completa su camino. Entonces, así es como podemos encontrar un campo magnético. Bien, ahora vamos a considerar una carga en un campo magnético. Voy a borrar la parte del campo magnético de la Tierra. Entonces tenemos en un campo magnético. Bueno, esto no sé si lo habremos tocado cuando vimos el análisis de unidades, pero aquí vamos a considerar 3 ejes. Y bueno, aquí en estos ejes vamos a representar la dirección de la velocidad. Y aquí en el centro vamos a considerar que está la carga. Entonces la carga entra a un campo magnético con una velocidad determinada. El campo magnético lo vamos a representar hacia la derecha. Entonces este campo magnético que estoy representando con la letra V proviene del movimiento de cargas. Entonces aquí el ángulo menor entre la velocidad y la inducción magnética es este. Y aquí en este caso se maneja un producto vectorial que nos va a dar un tercer vector. Entonces nosotros llevamos la velocidad que iría saliendo del pizarrón y lo indicamos con la mano derecha. El resto de los dedos van los movemos hacia donde va el campo magnético y el pulgar nos va a dar la dirección de una fuerza sobre la carga. Entonces aquí hay una fuerza. Entonces aquí esta fuerza va a ser proporcional al ángulo θ. Cuando tenemos 90 grados es una fuerza máxima, pero si tenemos menos de 90 grados entre la velocidad y la inducción magnética es una fuerza menor. Entonces normalmente pues se analiza cuando tenemos una fuerza máxima. Entonces vamos a indicar aquí que tenemos. Esta es la fuerza sobre la carga. Esto es el campo magnético
Ahorita lo pongo completo y esto es la velocidad de la carga. Entonces, esta es la fuerza sobre la carga. El campo magnético o inducción magnética. Inducción magnética. Y la velocidad de la carga. Bien, entonces si tenemos esta fuerza, pues va a estar dada por la carga, la inducción magnética, por la velocidad y el seno del ángulo θ. De esa manera estaría dada nuestra fuerza. Bien, muchachos, en la próxima clase pues ya vemos cómo este principio de fuerza sobre la carga pues nos va a servir para ver la ley de Faraday. Y ya la ley de Faraday nos da como resultado un voltaje inducido o una corriente inducida. Vamos a dejarle en este momento pues ahí, y en la próxima clase seguimos con la ley de Faraday.